El ejercicio 14 nos cuenta que un gas experimenta una serie de transformaciones. Vamos a ver un poco detalladamente cuáles son esas transformaciones o procesos. El gas se encuentra en este punto, a 0,5 litros de volumen y a 0,5 atmósferas de presión, y está a 25 grados centígrados. Ese gas pasa a estar aquí, en el que, manteniendo el volumen constante, como se puede ver, aumenta la presión. ¿Eso por qué es? Pues eso ocurre porque la temperatura aumenta. Es como una olla a presión. Si yo tengo una olla cerrada, el volumen del gas en el interior es siempre el mismo, pero si yo aumento la temperatura del gas en el interior, la presión aumenta. Sería un poco el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la temperatura en este punto, en el punto B? Pues aplicamos esta fórmula, la fórmula general, ¿no?, para los gases. Y nos encontramos que el volumen en A y en B es el mismo, el volumen no ha cambiado, lo cual aquí, aunque yo ponga 0,5 y aquí 0,5, se simplifica y me queda esta expresión, esta de aquí, con lo cual aquí consigno la presión en A, aquí la temperatura en A, aquí la presión en B, y me queda como incógnita la temperatura en B, que resulta ser 596 Kelvin. 596 Kelvin, 323 grados centígrados. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurriría en el proceso de B a C? Estamos ahora aquí y pasamos aquí. El gas, en este punto, si observamos, mantiene la presión constante. La presión sigue siendo de 1 atmósfera, aquí. Pero el gas aumenta su volumen. Esto es como el típico caso del globo que calentamos. Se calienta el globo y a presión constante, aumenta el volumen de 0,5 a 1 litro. De nuevo empleamos la fórmula general. Lo que ocurre es que la presión en B y en C es la misma. La presión en B y en C es la misma, una atmósfera. Si yo pongo aquí 1 y aquí 1, se simplifica y me queda igual. Con lo cual aplico esta expresión. Esta expresión no es ni más ni menos que esta expresión simplificada, con los datos de 0,5 litros en B, 0,5 litros en B, temperatura en B, que la calculamos en el apartado anterior, 596, y ahora el nuevo volumen en C, que es 1 litro, aquí lo vemos, y la temperatura en C, ¿cuál será? Pues la despejamos de aquí y resulta ser 1192 Kelvin. Continuamos para el tercer proceso. El proceso tendríamos que hacer la transición de C a D. De C a D tenemos que el volumen no varía, pero la presión ha disminuido de 1 atmósfera a 0,5. De nuevo aplicamos la ley general para los gases, esta de aquí, teniendo en cuenta que el proceso se produce a volumen constante. El volumen sigue siendo de 1 litro. Si yo pongo aquí 1 litro y aquí 1 litro, se me simplifica y me queda esta expresión. Con lo cual, la única incógnita que me queda por resolver es la temperatura en D. 1 atmósfera para PC. Para PC, la presión en C es 1 atmósfera. La temperatura en C es 1192, como antes vimos, 1192, lo colocamos aquí. La presión en D ahora es 0,5 atmósferas. ¿Y cuál es la temperatura en D? Pues lo que resulte de esta fórmula, de despejarla de esta fórmula, 596. Y ya está hecho el ejercicio.